En los sueños no es válido preguntarse el por qué, pues uno puede asociar pesadillas con cosas a la realidad, cosas que jamás pasarán. Lo más extraño y sin sentido es cuando se trae a la realidad, porque las pesadillas son pesadillas y la realidad es la realidad. ¿O hay algo que no podemos ver que une a las pesadillas con la realidad? Pues prepárate y encuentra tu zona perfecta, que estás a punto de escuchar 7 pesadillas desgarradoras y pútridas que pasaron a la realidad. Quédate hasta el final, pues el primer caso te puede volar la cabeza. Tratar de interpretar el significado de los abundantes sueños es un reto científico. A pesar de los avances producidos por la ciencia, no se da una definición de los sueños. Ahora, imagínate las personas premonitoras o que sufrieron de un sueño profundo, donde literalmente describieron de tal forma su futuro. No hay forma que la ciencia explique estos casos. La historia que te tengo a continuación, en principio, hará que se te hiele la sangre al pensar el simple hecho de estar en sus zapatos. No es broma, es una situación difícil que puede vivir cualquier persona. Aún la historia no sea exactamente como en el sueño, es aterrador. Se subió en Facebook. La persona no dio nombre o referencia alguna en su publicación. Se publicó como anónimo. Esta persona relató haber estado viendo videos durante la noche, pues es lo que acostumbra a veces para dormir. Cuando cayó en un profundo sueño, sintió como si cayera por un hoyo oscuro, muy oscuro. Fue aquí donde sintió un golpe donde cayó de ese vacío. Relata que vio una luz de fondo, mientras veía a un bebé en una cuna. Se acercó y lo sacó de la cuna para ponerlo en sus brazos. Al tenerlo en sus brazos, dijo sentir un calor sofocante que no le permitía respirar correctamente. Donde veía al bebé en sus brazos, este bebé empezó a derretirse. Dice que su cara se estaba deformando por el calor, haciendo un escenario muy tétrico. Sintió un sudor que procedía desde sus piernas. Finalmente despertó. Se levantó muy asustada por lo ocurrido, pero de pronto, sin sentido alguno, corrió hacia el baño y se sentó en la taza y escuchó este sonido. Sí, lamentablemente estaba teniendo un aborto espontáneo. Una situación difícil y muy lamentable, pues dice haber esperado demasiado tiempo para poder quedar embarazada. Una pérdida que cualquiera que quiera ser padre no quisiera pasar. Mencionó que tiene demasiado miedo en que le vuelva a suceder lo mismo, y aún es fecha que se lamenta por este suceso a pesar de haber pasado ya 5 años. Una situación y caso muy lamentable. Existen historias tristes como la que te conté anteriormente, pero hay casos particulares que tienen un vínculo especial con seres queridos, es decir, de otra dimensión. Pues lo que te estoy por contar es una historia muy tétrica y no tiene algún tipo de explicación alguna. Cuando lo escuches te darás cuenta. Comenzó en mayo del 2021. Un usuario de Reddit llamado Solem comenta que él se encontraba en su casa durmiendo, cuando dentro de su pesadilla soñaba que iba a casa de su amigo para ayudarle a hacer cosas de su casa. Al llegar a la casa y empezar a ayudarle a arreglar algunas cosas, algo extraño comenzó a pasar. Primero, empezó a sonar el teléfono de la casa de su amigo. El amigo, al contestar, simplemente escuchó un poco de estática dentro de la llamada. Y por más que preguntaba quién llamaba, nadie contestaba. El amigo, con una cara de terror,
le dijo a Solem que en esa casa había muerto su bisabuelo. El amigo colgó, pero en ese mismo instante, Solem recibió una llamada y al contestar, simplemente se escuchaba una respiración pesada. Y el mismo tono de estática. Colgó y le llegó un mensaje de alerta de una cámara de seguridad, donde decía: alerta de intruso, puerta trasera, proceda con precaución. Echó un vistazo para ver hacia la puerta, y en la puerta se podía ver el pomo de la puerta que estaba girando, y al abrirse la puerta, despertó. Cuando se despertó, se echó a correr a prender las luces de su habitación, y al revisar su celular, se topó con esta sorpresa. Una notificación donde decía: alerta de intruso, puerta trasera, proceda con precaución. Sí, el mismo mensaje que había recibido en su sueño, pero eso no es lo peor. Al querer abrir ese tan extraño mensaje, su celular se apagó. Cabe aclarar que Solem no tiene cámaras de seguridad y hasta el día de hoy no ha encontrado una definición sobre lo sucedido, pero sí dice tener algunas teorías. Dice que su bisabuelo murió hace muy poco y tal vez él se está queriendo comunicar desde el más allá, pues él y su abuelo eran muy apegados. Dice también que se acaba de mudar a su actual casa y desde que se mudó ha tenido pesadillas, solamente que esta ha sido la más real. Dice que su otra teoría es que simplemente es un fallo de la Matrix. Las cosas bellas que nos ha contado el estudio cinematográfico de Marvel sobre las dimensiones, tal parece que no son tan lindas como parecen ser. Como puedes ir viendo, el grado entre la realidad y los sueños va aumentando poco a poco. Esta historia es de una usuaria llamada Mariana, quien cuenta que cada noche que dormía tenía un sueño muy recurrente. Comenta que se miraba a ella misma frente a un espejo cuando de su boca salían pequeñas arañas. Al abrir la boca para verificar lo que pasaba, salía demasiada sangre junto con esos pequeños insectos. Sus dientes se caían de uno en uno y despertaba. Sentía cómo sudaba y tenía su respiración tan agitada. Tenía a veces que cambiar las sábanas por el sudor mismo que recorría por su cuerpo. Comentó no darle importancia a esos sueños recurrentes. En su siguiente pesadilla, soñó algo espantoso. Dice estar sentada en una silla, sujetada de sus brazos y piernas. Al ver al fondo de un pasillo, un hombre con una silueta oscura, acercándose cada vez más y más. Al estar frente a ella, le empezó a quitar sus dientes, uno por uno. Ella sentía como si sacaran un clavo desde sus dientes, con demasiado dolor y crueldad por aquel hombre. En eso despertó, pero al despertar se dio cuenta que en efecto se estaba desangrando desde su propia boca y no podía parar de desangrarse. Al revisar, lo que se encontró fue con sus dientes caídos. Sí, se pudo arreglar con un dentista, pero relata que no entiende cómo es que pasó y menciona que tal vez, y solo tal vez, le quisieron hacer brujería. Tal vez algunos duden con las historias anteriormente contadas, pero si algo es cierto, es que es imposible no aceptar que existen este tipo de sueños premonitores. Pues si aún no crees en esto, aquí existe el caso de Neto, un futbolista del equipo chapecoense de Brasil, que sufrió un accidente de avión que él mismo había soñado la noche anterior. Tal vez conoces el caso, pues es muy famoso,
Su nombre es Elio Ermito Sampier, quien fue el último sobreviviente en ser rescatado de un trágico accidente donde murieron alrededor de 71 personas, entre jugadores, técnicos, directivos, tripulantes y periodistas. Neto cuenta haber visto todo desde su pesadilla. De hecho, se lo contó a su esposa, pero cuando se lo contó, estaban casi por despegar, por lo cual la esposa no vio el tan trágico mensaje de la pesadilla de su esposo. Más tarde, su esposa se daría cuenta de aquel trágico accidente que sufrió en Medellín. El futbolista sobrevivió, pero quedó gravemente herido. Una vez más, la vida nos demuestra que las pesadillas y la realidad están superficialmente conectadas. Lo más atormentante de una pesadilla premonitora no es que te pase enseguida, tal vez te pueda pasar muchos años después. Tal vez puedas tener una pesadilla si no te suscribes a este canal, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos como estos. Después de conocer este caso, estoy seguro que no verás de la misma manera tus pesadillas y podrás confirmar que tus pesadillas se pueden volver realidad. Pues, ¿qué sentido tiene soñar algo y a los años presenciar ese mismo sueño pero en la vida real? Yo también me pregunto lo mismo. Esta historia no solo cuenta con fotografías de prueba, sino que relata una historia siniestra detrás. Esta historia viene desde Facebook. Una usuaria llamada Eva viene arrasando esto desde el año 2007. Cuenta que cuando ella era pequeña, sus padres le dieron 2 muñecas de regalo por Día de los Reyes Magos. Era una rubia y una pelinegra. A esta última le agarró un cariño muy grande, se convirtió en su favorita y la acompañaba a todos lados. No fue hasta que soñó algo aterrador, que se alejó de ella. Menciona que su sueño comienza despertándose una mañana. Volteando a su lado izquierdo se encontraba una caja de muñeca. Solo que esta caja contenía una portada siniestra de la muñeca. La muñeca se encontraba deformada de su cara. Dijo no tener miedo de momento, pero cuando abrió la caja, se percató que en realidad la muñeca venía de esa forma. Allí fue cuando despertó de esa pesadilla y jamás quiso volver a tener interacción con esa muñeca y le pidió a su madre la escondiera y la alejara de ella. De hecho, fue tanto su trauma que decidió hacer un dibujo en representación de su sueño. Este es el dibujo. Se puede observar la manera tétrica en que se veía su muñeca en su sueño. Pero claro, no esperes un buen dibujo. Ella solamente tenía alrededor de 7 años. El tiempo pasó y eventualmente le perdió el miedo hacia su muñeca, pero ella no quería volver a jugar más con muñecas, pero simplemente las conservaba. Creció hasta su edad adulta y le dio curiosidad por ver a sus muñecas. Cuando abrió la caja se percató que la muñeca rubia tenía la apariencia de un rostro verde pálido, como un rostro enfermo. No le dio tanta importancia y la guardó. Al poco tiempo volvió a sacar las muñecas, las revisó y al parecer una de ellas tenía un hueco en su mejilla. Aquí fue cuando regresó en el tiempo y se le vinieron esas oleadas de recuerdos sobre aquella pesadilla. Allí fue cuando entendió que la pesadilla que había tenido era la misma imagen de la muñeca deformada. Comenta que tal vez solo sea una coincidencia, pero no pudo evitar pensar que algo que le causó terror de niña llegaría mucho tiempo después, y de esa forma. Existe un video donde muestra a su muñeca y las imágenes. Si quieres ir a revisar el relato, te dejo esta imagen de la usuaria
y el grupo donde se publicó para que la busques. Las historias en morgues, hospitales abandonados, casos de doctores, entre una gran cantidad de relatos paranormales, son aterradores. Pero hay casos que despegan desde un sueño, aterrizándolo en la realidad. Este es el caso de una enfermera que tiene pesadillas cada cierto tiempo. Cuenta que trabaja en un hospital, solo que ella duerme de día por su turno. Relata que en sus pesadillas puede ver cómo ella atiende a los enfermos. En ocasiones puede escuchar conversaciones muy ajenas a las personas, y a veces son más aterradoras, como escuchar nombres y apellidos de las personas que llegarán ese mismo día y morirán allí dentro. Sabiendo de que ella qué horas morirán, cuenta que ella ama ese trabajo, pero eventualmente está pensando en dejarlo por los horribles sucesos que le han pasado últimamente. Pues no es para menos conocer personas enfermas y saber que son personas comunes con sueños y metas y morirán al poco tiempo. Es algo perturbante para la mente, que puede llegar a tan altos niveles de trauma a la persona. Tal vez pensabas que el video terminaría con alguna historia de alguna otra persona, pero lo que estoy por mostrarte es más que una historia. No es una, ni dos, ni mucho menos tres. Son hechos que se pueden demostrar con pruebas, y son demasiadas predicciones. Lo peor es que son de lo más premonitorio posible, cosas que tal vez ni la propia Baba Vanga pudo predecir. Te hablo de Ryo Tatsuki, un artista que dedicó su vida en el manga, quien predijo eventos del futuro, pero no solo los escribió o se los imaginó. Esta persona fue más allá. Ryo Tatsuki publicó un cómic en 1999, su cómic titulado como El futuro que vi. En un cómic relacionado con eventos futuros. Lo peor es que Ryo Tatsuki relata que se basó netamente de sus pesadillas. Algunas de las predicciones más importantes que sus pesadillas se le decían era esto. Fecha: 31 de agosto de 1992. Nota: muerte de la princesa Diana de Gales. Años después, exactamente en 1997, un 31 de agosto, muere la princesa Diana, exactamente el mismo día que escribió su sueño. Fecha: 24 de noviembre de 1976 y 24 de noviembre de 1981, es decir, lo soñó 2 veces en 2 24 de noviembre. Nota: muerte de Freddie Mercury. Muere Freddie Mercury, cantante de Queen, en 1991, del día 24 de noviembre. Si aún no te sorprenden sus sueños, toma en cuenta que ese cómic se lanzó en 1999 y escribió esto. Fecha: mañana de 1995. Nota: en 25 años, un virus desconocido llegará en 2020. Desaparecerá después de alcanzar su punto máximo en abril y volverá a aparecer 10 años después. Posteriormente, el año de pandemia inició en abril, así que si pensábamos que ese virus había terminado, tal vez exista una réplica en 10 años más.
Si te interesa ver más cosas que aún no pasan, ve y echa un vistazo a sus pesadillas predictoras en su manga. Si te gustó este video, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscribirte para más videos. Yo soy Hilby y nos vemos hasta la próxima o tal vez en otra dimensión.